¿Cuántas noches más vas a llorar en silencio, preguntándote por qué tu vida se está desmoronando? ¿Cuántas veces más vas a despertar con ese vacío en el pecho que no te deja respirar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz? Esa paz que alguna vez conociste, pero que ahora parece solo un recuerdo lejano. ¿Por qué tu matrimonio, que comenzó con tanto amor, se ha convertido en un campo de batalla donde solo quedan silencio y resentimiento? ¿Por qué tus hijos, esos niños que criaste con tanto esfuerzo, ahora te miran como si fueras un extraño? ¿Por qué esa adicción que prometiste abandonar hace años sigue controlando tu vida, robándote la dignidad, destruyendo todo lo que amas? ¿Por qué sientes que Dios te ha abandonado, que tus oraciones rebotan en el techo, que estás completamente solo en este infierno que se ha convertido tu existencia? Hermanos míos, sé que estas preguntas duelen. Sé que tocan las heridas más profundas de su alma. Sé que algunos de ustedes en este momento están conteniendo las lágrimas porque estas palabras describen exactamente lo que están viviendo. Y no les hago estas preguntas para herirlos más, sino porque necesito que entiendan algo crucial. Esa desesperación que sienten, esa oscuridad que los está consumiendo, ese dolor que parece no tener fin, no es casualidad. Hay un enemigo real, un adversario invisible pero terriblemente poderoso que está trabajando incansablemente para destruirlos y lo está logrando porque ustedes no conocen el arma que podría vencerlo. Hoy, en este momento, voy a revelarles ese secreto que el infierno no quiere que sepan, ese poder que está a su alcance ahora mismo y que puede cambiar su vida para siempre. Pero antes de continuar, necesito que entiendan algo fundamental. Vivimos en una generación que ha perdido la conciencia del pecado. Sí, así como lo oyen. Hemos construido una sociedad donde todo se justifica, donde todo se relativiza, donde cada uno hace lo que le viene en gana y nadie puede juzgar a nadie. Y mientras nosotros dormimos en nuestra comodidad, mientras nos entretenemos con 1000 distracciones, el enemigo trabaja sin descanso. He visto familias enteras destruidas por la pornografía, jóvenes esclavizados por las drogas, matrimonios rotos por la infidelidad, padres que ya ni siquiera hablan con sus hijos. Y cuando les pregunto cuándo fue la última vez que oraron de verdad, me miran con ojos vacíos, como si les hablara en un idioma desconocido. La oración, hermanos, esa conversación íntima con Dios se ha convertido en algo opcional, algo que hacemos solo cuando estamos desesperados, cuando ya todo lo demás ha fallado. Permítanme contarles algo que jamás olvidaré. Hace algunos años llegó a mi parroquia una mujer de unos 50 años. Su rostro reflejaba un sufrimiento tan profundo que me partió el corazón. Se sentó frente a mí y sin poder contener las lágrimas me dijo que su vida era un infierno. Su esposo la había abandonado por una mujer más joven, sus hijos no le dirigían la palabra, había perdido su trabajo y lo peor de todo, sentía que Dios la había abandonado también. Me confesó que durante meses había pensado en terminar con su vida, que ya no encontraba razón para seguir adelante. Mientras escuchaba su historia, algo dentro de mí gritaba que esta mujer necesitaba más que palabras de consuelo, necesitaba experimentar el poder de Dios de manera tangible. Le pedí que cerrara los ojos y comenzamos a orar juntos, pero no una oración formal y fría, sino una oración desde lo más profundo del corazón, invocando el nombre de Jesús con fe absoluta, con la certeza de que Él estaba allí, presente, dispuesto a sanarla. Lo que sucedió en ese momento fue algo que solo puedo describir como un encuentro divino. Mientras orábamos, esa mujer comenzó a sollozar de una manera diferente. Ya no era llanto de desesperación, sino de liberación. Cuando abrió los ojos me miró y me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, me dijo, por primera vez en años siento paz. Siento que alguien me escucha, que no estoy sola. Hermanos, esa es la realidad que quiero que comprendan hoy. El enemigo nos ha convencido de que estamos solos, de que Dios está lejos, de que nuestros problemas son demasiado grandes para ser resueltos. Pero la verdad es exactamente la contraria. Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento, esperando con infinita paciencia que abramos la puerta de nuestro corazón. Y cuando lo hacemos a través de la oración auténtica, cuando invocamos su nombre con fe, todo el infierno tiembla porque saben que han perdido su poder sobre nosotros. Ahora bien, y aquí viene lo que realmente quiero que graben en su mente y en su corazón. El sonido espiritual más temido por los demonios no es un grito, no es una fórmula mágica, no es una oración complicada que solo los teólogos pueden pronunciar. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más poderoso. Es el santo nombre de Jesús, pronunciado con fe, con amor, con la certeza absoluta de que en ese nombre reside todo el poder del cielo y de la tierra.
San Pablo nos lo dice claramente en su carta a los Filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Toda rodilla, hermanos. Eso incluye a cada demonio, a cada espíritu maligno, a cada fuerza de oscuridad que intenta destruir nuestra vida. Cuando pronunciamos ese nombre sagrado con fe verdadera, estamos invocando la presencia misma de Cristo resucitado, y ante esa presencia el mal no puede resistir ni un segundo. He aquí una verdad que muchos desconocen o han olvidado. El nombre de Jesús no es simplemente una palabra, no es solo una etiqueta que identifica a nuestro Salvador. En la tradición bíblica, el nombre representa la esencia misma de la persona, su poder, su autoridad, su presencia. Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, le da su nombre, yo soy el que soy, porque en ese nombre está contenida toda su naturaleza divina, eterna, inmutable. De la misma manera, cuando el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá un hijo, le dice que lo llamará Jesús, que significa Dios salva. Ese nombre no fue elegido al azar, hermanos. Fue dado por el mismo Padre Celestial, porque en ese nombre está contenida la misión redentora de Cristo, su poder salvador, su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Por eso, cuando nosotros pronunciamos ese nombre con fe, no estamos simplemente recordando a un personaje histórico, estamos invocando el poder salvador de Dios mismo. Los primeros cristianos lo sabían muy bien. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro y Juan sanan a un paralítico en la puerta del templo, diciendo, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda, y el hombre se levantó. No fue el poder de Pedro, no fue una técnica especial, fue el poder del nombre de Jesús obrando a través de hombres que creían. Más adelante, cuando los apóstoles son llevados ante el Sanedrín y se les prohíbe enseñar en ese nombre, ellos responden con valentía que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. ¿Por qué? Porque habían experimentado el poder transformador de ese nombre en sus propias vidas. Habían visto demonios huir, enfermos sanarse, muertos resucitar, todo por el poder del nombre de Jesús. Y ese mismo poder, hermanos míos, ese mismo poder está disponible para cada uno de ustedes hoy, en este momento. Pero déjenme ser muy claro en algo importante. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, no estoy sugiriendo que el nombre de Jesús sea una fórmula mágica que automáticamente resuelve todos nuestros problemas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No, hermanos. Cuando hablo del poder del nombre de Jesús, hablo de una relación viva, personal, íntima con aquel que nos amó hasta el extremo de morir en una cruz por nosotros. Hablo de fe auténtica, no de credulidad ingenua. Hablo de confianza total en su amor y en su poder, no de manipulación espiritual. Los demonios no huyen simplemente porque escuchen la palabra Jesús pronunciada mecánicamente por labios que no creen. Ellos huyen cuando ese nombre es invocado por corazones que verdaderamente aman a Cristo, que confían en Él, que han experimentado su presencia transformadora en sus vidas. Santa Teresa de Ávila, esa gran mística y doctora de la Iglesia, escribió en su autobiografía sobre sus numerosos encuentros con el demonio y cómo el nombre de Jesús la protegía siempre. Ella cuenta que en una ocasión, mientras oraba, sintió una presencia maligna tan intensa que todo su cuerpo temblaba de terror. En ese momento, tomó agua bendita y la roció alrededor, pronunciando el nombre de Jesús con fe. Inmediatamente, nos dice ella, esa presencia horrible desapareció y su alma quedó inundada de paz. Hermanos, esta santa no estaba actuando por miedo o superstición, sino por fe profunda en el poder de Cristo. Ella sabía, por experiencia directa, que ningún poder del infierno puede resistir ante la invocación sincera del nombre de Jesús. Y esta misma verdad la podemos ver en la vida de innumerables santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero ¿por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder? Esta es la pregunta que muchos se hacen. La respuesta está en el misterio mismo de la encarnación. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió nuestra naturaleza humana en el seno purísimo de María, algo absolutamente extraordinario sucedió. Dios y el hombre se unieron en una sola persona divina. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En Cristo, la divinidad y la humanidad están perfectamente unidas sin confusión ni separación.
Por lo tanto, cuando invocamos el nombre de Jesús, no estamos invocando solo a un hombre santo o a un gran profeta, estamos invocando al Hijo de Dios encarnado, al Señor del universo, al Rey de Reyes, ante quien todo poder en el cielo y en la tierra se postra. Los demonios, que son ángeles caídos, conocen perfectamente esta realidad. Ellos saben quién es Jesús, conocen su poder infinito, tiemblan ante su majestad. Por eso cuando ese nombre es pronunciado con fe por un hijo de Dios, ellos no tienen más remedio que huir. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos, del tesoro que tenemos en nuestras manos? ¿Comprenden la importancia de lo que estoy compartiendo con ustedes? En medio de un mundo que parece hundirse cada vez más en la oscuridad, en medio de una cultura que promueve el pecado como si fuera algo normal y hasta deseable, en medio de un bombardeo constante de ideologías que buscan destruir la familia y pervertir las conciencias, nosotros tenemos un arma invencible. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos años de estudio, no necesitamos pertenecer a ningún grupo élite. Lo único que necesitamos es fe del tamaño de un grano de mostaza y la humildad para invocar ese nombre bendito Jesús. Cuando ustedes se sientan atacados por la tentación, cuando el enemigo les susurre al oído que no vale nada, que Dios no los ama, que su pecado es demasiado grande para ser perdonado, pronuncien ese nombre con fe. Jesús, díganlo una y otra vez. Jesús, Jesús, Jesús. Y verán cómo esa oscuridad se disipa, cómo esa angustia desaparece, cómo su corazón se llena de una paz que el mundo no puede dar. Ahora bien, quiero ir más profundo todavía. Quiero que entiendan que esta no es una teoría bonita, esto es una realidad práctica que funciona en la vida diaria de millones de cristianos en todo el mundo. Yo mismo, en mi ministerio como exorcista, he visto cosas que muchos no creerían si se las contara. He estado frente a personas poseídas por espíritus malignos, he escuchado voces que no son de este mundo, he visto manifestaciones de odio tan intensas que solo pueden provenir del infierno mismo. Y en todos esos casos, sin excepción, el nombre de Jesús pronunciado en el contexto de la oración de liberación de la iglesia ha sido el instrumento de victoria. No es mi poder, no es mi autoridad personal, es el poder de Cristo obrando a través del ministerio que la iglesia me ha confiado. Cuando pronuncio ese nombre bendito y ordeno al espíritu maligno que salga en el nombre de Jesús, he visto demonios gritar de dolor, retorcerse, manifestar su odio, pero finalmente huir derrotados. Recuerdo particularmente el caso de un joven de 25 años que sus padres trajeron a verme hace varios años. Este muchacho había estado involucrado en prácticas de ocultismo, había jugado con la ouija, había invocado espíritus pensando que era solo un juego inofensivo. Pero pronto comenzó a experimentar fenómenos extraños, pesadillas horribles, voces que lo insultaban, una depresión tan profunda que intentó suicidarse en 2 ocasiones. Cuando finalmente llegó a mí, era casi una sombra de lo que había sido. Durante nuestras sesiones de oración de liberación, cuando invocaba el nombre de Jesús y le ordenaba al espíritu maligno que se manifestara, la transformación en el rostro de ese joven era aterradora. Su voz cambiaba completamente, sus ojos se llenaban de odio y profería blasfemias horribles contra Dios y contra la Virgen María. Pero hermanos, y esto es lo importante, cada vez que pronunciábamos el nombre de Jesús con fe, cada vez que le recordábamos al demonio que Cristo había vencido en la cruz, ese espíritu perdía fuerza. Después de varias sesiones, ese joven fue completamente liberado y hoy es un hombre nuevo, casado, con hijos, sirviendo a Dios en su parroquia. ¿Qué fue lo que liberó a ese joven? ¿Fue mi poder? No. ¿Fueron rituales complicados? No. Fue el poder del nombre de Jesús, invocado en el contexto de la fe de la iglesia, con la autoridad que Cristo mismo dio a sus apóstoles cuando dijo: en mi nombre expulsarán demonios. Esta es una promesa que el Señor nos ha dado a todos los bautizados, aunque de manera especial a los sacerdotes. Pero quiero que entiendan algo crucial. No necesitan estar poseídos por el demonio para experimentar el poder liberador del nombre de Jesús. La mayoría de nosotros nunca experimentaremos una posesión demoníaca, gracias a Dios. Pero todos, absolutamente todos, experimentamos tentaciones, opresiones espirituales, ataques del enemigo en nuestra vida diaria. Y es precisamente en esas situaciones cotidianas donde el nombre de Jesús se convierte en nuestro refugio y nuestra fortaleza. Piensen en esos momentos cuando se sienten abrumados por la ansiedad, cuando el futuro les parece incierto y amenazador, cuando las preocupaciones económicas les quitan el sueño, cuando las relaciones familiares están tensas y parece que todo se está desmoronando.
En esos momentos, hermanos, pronuncien el nombre de Jesús, no como un escapismo de la realidad, no como una negación de los problemas reales que enfrentan, sino como un acto de fe que reconoce que Él está con ustedes, que Él es más grande que cualquier problema, que en Él encuentran la fuerza para seguir adelante. Yo mismo lo practico a diario. Cuando despierto en la mañana, antes incluso de levantarme de la cama, pronuncio ese nombre bendito. Jesús, gracias por este nuevo día. Jesús, que todo lo que haga hoy sea para tu gloria. Jesús, protégeme de todo mal. Y durante el día, cuando enfrento situaciones difíciles, cuando tengo que aconsejar a personas que sufren, cuando me siento cansado o desanimado, vuelvo a ese nombre: Jesús, ayúdame. Jesús, dame tu sabiduría. Jesús, fortaléceme. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos ha dado una práctica espiritual maravillosa, conocida como la oración de Jesús o oración del corazón, que viene de la tradición de los padres del desierto y que es especialmente rica en la espiritualidad oriental cristiana. Esta oración consiste simplemente en repetir con el ritmo de la respiración estas palabras: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es una oración tan simple que hasta un niño puede aprenderla, pero tan profunda que los místicos más grandes la han practicado durante toda su vida sin agotarla nunca. ¿Por qué es tan poderosa? Porque en ella invocamos el nombre de Jesús reconociendo quién es Él, el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, y al mismo tiempo reconocemos nuestra condición de pecadores necesitados de su misericordia. Es una oración que nos mantiene en la verdad, reconociendo nuestra debilidad, pero también la infinita fuerza que viene de Cristo. Los padres espirituales nos enseñan que cuando esta oración se practica con constancia, comienza a descender del intelecto al corazón hasta que se convierte en algo casi automático, una oración continua que acompaña todas nuestras actividades diarias. Imaginen vivir en un estado de oración continua, donde el nombre de Jesús resuena constantemente en su interior como un mantra sagrado que los mantiene conectados con Dios a cada momento. Eso no es una fantasía espiritual reservada para santos o monjes en monasterios remotos. Eso es algo que cada uno de ustedes puede alcanzar con práctica y perseverancia. San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar si tenemos que trabajar, cuidar a nuestros hijos, atender nuestras responsabilidades? La respuesta está precisamente en esta práctica de la invocación constante del nombre de Jesús. Cuando ese nombre habita en nuestro corazón de manera permanente, todo lo que hacemos se convierte en oración. Trabajamos en el nombre de Jesús, amamos en el nombre de Jesús, servimos en el nombre de Jesús. Y cuando ese nombre está constantemente en nuestros labios y en nuestro corazón, el enemigo no encuentra lugar donde atacarnos porque estamos protegidos por la presencia misma de Cristo. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Con qué frecuencia pronuncian el nombre de Jesús durante el día? ¿Cuántas veces lo invocan con fe y amor? ¿O será que ese nombre ha quedado relegado solo a las oraciones formales en la iglesia, a las gracias antes de comer, a esas oraciones de emergencia cuando ya todo lo demás ha fallado? Hermanos, si queremos experimentar el poder transformador de ese nombre, si queremos que los demonios huyan de nuestra vida, si queremos vivir en la libertad de los hijos de Dios, necesitamos hacer del nombre de Jesús nuestra compañía constante. Necesitamos pronunciarlo con amor, con ternura, con devoción. Cuando caminan por la calle, díganle a Jesús cuánto lo aman. Cuando están en el trabajo, pídanle que esté con ustedes. Cuando se acuestan por la noche, encomienden su descanso a Él. Que ese nombre sea lo primero que pronuncien al despertar y lo último antes de dormir. Háganlo parte integral de su vida, no un mero recurso de emergencia. Y aquí viene algo fundamental que no puedo dejar de mencionar. La devoción al santo nombre de Jesús está íntimamente ligada a la devoción al Sagrado Corazón. No podemos separar el nombre de la persona. No podemos invocar el nombre de Jesús sin amar el corazón de Jesús. Ese corazón que se entregó completamente por nosotros, que fue traspasado en la cruz y del cual brotó sangre y agua para nuestra salvación. Santa Margarita María de Alacoque, a quien Jesús se apareció mostrando su sagrado corazón, recibió junto con esa revelación una promesa extraordinaria para todos aquellos que veneraran su corazón y honraran su nombre. Las familias que lo hagan, le dijo Jesús, encontrarán paz en sus hogares, consuelo en todas sus aflicciones, refugio en la vida y especialmente en la muerte, y yo estableceré mi morada entre ellos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Cuando invocamos el nombre de Jesús con amor, cuando veneramos su sagrado corazón, Él establece su morada en nuestra casa, en nuestra familia. Y donde está Jesús, el demonio
no puede habitar. Les voy a contar algo que me sucedió hace poco y que ilustra perfectamente esto. Una familia vino a verme porque estaban experimentando fenómenos extraños en su casa. Ruidos inexplicables, objetos que se movían, un ambiente de tensión y miedo constante que estaba destruyendo la paz familiar. Después de investigar la situación, descubrí que uno de los hijos había traído a casa objetos relacionados con el ocultismo, libros sobre magia, amuletos que había comprado en una tienda esotérica. Les expliqué que habían abierto puertas espirituales que no debían abrirse y que era necesario cerrarlas. Hicimos una limpieza espiritual de la casa, destruimos todos esos objetos y luego entronizamos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar, consagrando la familia a su corazón. Les enseñé a invocar el nombre de Jesús cada vez que sintieran miedo o percibieran algo extraño. Desde ese día, hermanos, todos los fenómenos cesaron completamente. La paz volvió a esa familia. ¿Por qué? Porque donde reina Cristo, donde se invoca su nombre con fe, el mal no tiene poder. Pero hay algo más que necesito explicarles. El poder del nombre de Jesús no solo se manifiesta en situaciones extremas de ataques demoníacos o posesiones. Se manifiesta también, y de manera muy especial, en nuestra lucha diaria contra el pecado, contra nuestras propias debilidades, contra esas tentaciones que nos asaltan una y otra vez. Todos tenemos nuestros puntos débiles, esos pecados recurrentes con los que luchamos constantemente. Para algunos es la lujuria, la pornografía, la impureza. Para otros es la ira, el resentimiento, la incapacidad de perdonar. Para otros es la avaricia, el apego desordenado al dinero y a las cosas materiales. Para otros es la gula, la pereza, la envidia. Y cuando caemos en esos pecados, cuando volvemos a fallar una y otra vez, el enemigo viene y nos dice, ¿ves? Eres un caso perdido, nunca vas a cambiar, eres un hipócrita que dice que ama a Dios pero sigue pecando. Y en ese momento de debilidad y desánimo, ¿qué hacemos? La respuesta es siempre la misma, hermanos. Invoquen el nombre de Jesús, no con desesperación, sino con confianza. No con vergüenza, sino con la certeza de que Él nos ama incluso en nuestra debilidad. San Pablo nos enseñó esta gran verdad cuando escribió, me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, pues el poder de Cristo se manifiesta en mi debilidad. El nombre de Jesús es nuestra fuerza en la tentación. Cuando sienten esa atracción hacia el pecado, ese impulso que parece irresistible, no confíen en su propia fuerza de voluntad, porque ésta tiene límites. En lugar de eso, clamen ese nombre bendito. Jesús, sálvame. Jesús, dame tu fuerza. Jesús, no permitas que caiga. Y Él responderá, hermanos, siempre responde, tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no quitando inmediatamente la tentación, pero sí dándonos la gracia necesaria para resistirla, para elegir el bien en lugar del mal. He conocido a muchas personas que han superado adicciones terribles simplemente invocando el nombre de Jesús constantemente. Un hombre que había sido adicto al alcohol durante 20 años me contó que cuando el deseo de beber lo asaltaba con fuerza insoportable, comenzaba a repetir el nombre de Jesús una y otra vez, como un náufrago que se aferra a una tabla de salvación. Jesús, Jesús, Jesús. Al principio tenía que decirlo cientos de veces, sudando, temblando, luchando con todas sus fuerzas, pero poco a poco, con el tiempo, esa práctica se fue haciendo más fácil, más natural. El poder del nombre de Jesús fue quebrando las cadenas de su adicción hasta que finalmente quedó libre. Hoy lleva 10 años sobrio y me dice que todo se lo debe a esa práctica constante de invocar el santo nombre. No fue un milagro instantáneo, fue una lucha diaria, pero una lucha ganada gracias al poder de Cristo obrando en su debilidad. ¿Y qué hay de la sanación de las heridas emocionales? ¿Qué hay de esos dolores del alma que a veces son más terribles que cualquier dolor físico? El abandono, la traición, el abuso, las palabras hirientes que nos dijeron en la infancia y que todavía resuenan en nuestra mente décadas después. Esas heridas que nos impiden ser felices, que nos mantienen prisioneros del pasado, que nos impiden amar y ser amados plenamente. Hermanos, el nombre de Jesús tiene poder sanador también para estas heridas. Isaías profetizó sobre él diciendo, fue traspasado por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Jesús conoce nuestro dolor, porque él mismo lo experimentó. Conoce la traición porque fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos. Conoce el abandono porque sus discípulos huyeron en el momento crucial. Conoce la burla y el desprecio porque fue ridiculizado y escupido.
Por eso, cuando le presentamos nuestras heridas, cuando pronunciamos su nombre sobre nuestro dolor, Él puede sanarnos como nadie más puede hacerlo. Les comparto el testimonio de una mujer que sufrió abuso sexual en su infancia. Durante años vivió con ese terrible secreto, sintiéndose sucia, indigna, incapaz de relacionarse normalmente con los demás. El odio hacia su abusador la consumía, pero también el odio hacia sí misma. Había intentado terapia, medicamentos, todo lo que la ciencia moderna podía ofrecerle, y aunque encontró cierto alivio, la herida profunda seguía ahí, sangrando en su interior. Un día, en un retiro espiritual, durante un momento de adoración al Santísimo, mientras miraba la hostia consagrada, comenzó a llorar incontrolablemente. Y en medio de ese llanto, comenzó a repetir el nombre de Jesús una y otra vez. No sabía qué más decir, no tenía palabras para expresar su dolor, solo podía pronunciar ese nombre, y en ese momento, me contó después, sintió como si unas manos invisibles tocaran su corazón herido. Una paz inexplicable la invadió, un amor tan puro y tan intenso que nunca había experimentado antes. Esa herida que llevaba décadas sangrando comenzó a cicatrizar. No fue una sanación completa e instantánea. El proceso tomó tiempo, pero ese fue el momento decisivo, el punto de inflexión, y todo sucedió a través del poder del nombre de Jesús pronunciado con fe en la presencia eucarística del Señor. Hermanos míos, ya llevamos un buen rato juntos en esta reflexión. Y quiero que se queden con esto grabado en su corazón. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, es una puerta que nos abre al encuentro con la persona viva de Cristo. Es una llave que abre el corazón de Dios para que su gracia fluya hacia nosotros. Es un escudo que nos protege de los ataques del enemigo, es un bálsamo que sana nuestras heridas, es una luz que disipa las tinieblas, es nuestra fuerza en la debilidad, nuestro consuelo en el dolor, nuestra esperanza en la desesperación. Y lo más maravilloso de todo es que está al alcance de cualquiera, no importa quién seas, dónde estés, cuál sea tu pasado, cuán grandes sean tus pecados, ese nombre está disponible para ti ahora mismo. Pero hay todavía más profundidad en este misterio que quiero explorar con ustedes. El nombre de Jesús está íntimamente relacionado con la Eucaristía, con la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando estamos ante el sagrario, cuando adoramos la hostia consagrada en la exposición del Santísimo, cuando recibimos la comunión, estamos en la presencia más directa e íntima de Jesús que es posible en esta vida. Y es precisamente en esos momentos cuando la invocación de su nombre alcanza su máxima potencia. Por eso la Iglesia, en su sabiduría, nos invita a la adoración eucarística, a pasar tiempo en silencio ante el Santísimo, contemplando a Jesús presente en el pan consagrado. Es allí, en ese encuentro silencioso y profundo, donde el nombre de Jesús pronunciado en el corazón puede obrar maravillas de transformación en nuestra vida. Recuerdo una experiencia personal que tuve hace años durante una hora santa nocturna en mi parroquia. Era una noche particularmente difícil para mí, estaba pasando por una crisis vocacional, dudando de mi llamado sacerdotal, sintiendo que había fracasado en mi ministerio. Llegué a la capilla con el corazón pesado, casi sin ganas de orar. Me arrodillé frente al sagrario y lo único que pude hacer fue mirar la luz del sagrario y pronunciar en mi interior: Jesús, ayúdame. Jesús, no te entiendo. Jesús, dame luz. No sé cuánto tiempo estuve allí repitiendo ese nombre, tal vez una hora, tal vez más, pero poco a poco algo comenzó a cambiar en mi interior. Una certeza inexplicable comenzó a nacer en mi corazón. La sensación de fracaso fue reemplazada por una profunda paz. Las dudas no desaparecieron completamente, pero ya no me atormentaban como antes. Salí de esa capilla siendo el mismo hombre, pero al mismo tiempo profundamente transformado. El poder del nombre de Jesús, invocado en su presencia eucarística, había renovado mi espíritu. Y no solo en la adoración eucarística, hermanos, sino especialmente en la Santa Misa, que es el momento cumbre de nuestra vida cristiana, el nombre de Jesús debe resonar en nuestro corazón con especial intensidad. Piensen en lo que sucede en la misa. El sacerdote, actuando en la persona de Cristo, pronuncia las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el milagro más grande que se puede presenciar en esta tierra, mucho más impresionante que cualquier curación física o cualquier prodigio visible. Es Dios mismo haciéndose presente entre nosotros de manera real, sustancial, completa. Y cuando nosotros nos acercamos a comulgar, cuando recibimos ese pan de vida, estamos recibiendo a Jesús mismo en nuestro interior. Su cuerpo entra en nuestro cuerpo, su sangre circula con nuestra sangre,
Su divinidad se une con nuestra humanidad de la manera más íntima posible. ¿Se imaginan lo que esto significa? Durante unos minutos, desde que comulgan hasta que las especies consagradas se disuelven, ustedes son un sagrario viviente, llevan a Jesús dentro de ustedes de manera física, real, sacramental. Esos son los momentos más preciosos, los momentos en que la invocación del nombre de Jesús debería brotar espontáneamente de nuestro corazón. Jesús, aquí estás conmigo. Jesús, gracias por entregarte a mí. Jesús, transforma mi vida. Jesús, hazme santo. ¿Cuántas gracias desperdiciamos por no aprovechar esos momentos después de la comunión? Muchos salen corriendo de la iglesia apenas termina la misa, sin dedicar ni un minuto a agradecer, a contemplar, a dialogar con aquel que acaban de recibir. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida cristiana es tibia, por qué no experimentamos el poder transformador de la gracia. Es porque no estamos aprovechando los canales de gracia que Dios nos ha dado. Pero quiero ser muy práctico ahora, hermanos. Quiero darles herramientas concretas que puedan aplicar en su vida diaria para crecer en esta devoción al santo nombre de Jesús. Primero, comiencen su día invocando ese nombre. Antes de mirar el celular, antes de revisar las noticias, antes de sumergirse en las preocupaciones del día, tomen unos minutos al despertar para pronunciar el nombre de Jesús con amor. Pueden hacer una oración simple como esta: Jesús, te entrego este nuevo día. Jesús, que todo lo que haga sea para tu gloria. Jesús, protégeme de todo mal y llena mi corazón de tu paz. No necesita ser más complicado que eso. La simplicidad es poderosa cuando va acompañada de sinceridad. Segundo, a lo largo del día, especialmente en los momentos de transición entre una actividad y otra, vuelvan a ese nombre. Cuando terminen una reunión de trabajo, antes de empezar otra tarea, cuando están en el tráfico, cuando esperan en una fila, esos pequeños momentos que normalmente desperdiciamos revisando el celular sin propósito o simplemente dejando que nuestra mente divague, utilícenlos para invocar el nombre de Jesús. Jesús, estoy contigo. Jesús, dame tu paz. Jesús, bendice lo que voy a hacer ahora. Van a descubrir que esos pequeños momentos de conexión con Él a lo largo del día transforman completamente su experiencia. El día se vuelve menos estresante. Las situaciones difíciles se enfrentan con más serenidad, la paz interior se mantiene incluso en medio del caos exterior. Tercero, cuando enfrenten tentaciones, y las van a enfrentar porque somos seres humanos caídos que todavía luchamos con nuestra naturaleza herida, hagan del nombre de Jesús su arma inmediata. No se queden debatiendo con la tentación, no entren en diálogo con ella, porque el enemigo es más astuto que nosotros y eventualmente nos va a convencer. En lugar de eso, en el momento mismo en que perciban la tentación, pronuncien el nombre de Jesús con fuerza. Algunas veces van a tener que hacerlo en voz alta, otras veces lo pueden decir en su interior, pero díganlo con fe, con convicción. Jesús, tú eres más fuerte que esta tentación. Jesús, no permitas que caiga. Jesús, dame tu gracia. Y luego aparten su atención de la tentación, hagan otra cosa, llamen a un amigo, salgan a caminar, lean la Biblia, hagan lo que sea necesario para romper ese momento de vulnerabilidad. Cuarto, antes de dormir, hagan un examen de conciencia sencillo a la luz del nombre de Jesús. Repasen el día que termina y pregúntense, ¿cuántas veces invoqué el nombre de Jesús hoy? ¿En qué momento su presencia transformó mi manera de actuar? ¿Dónde fallé? ¿Dónde no recurrí a Él cuando debía haberlo hecho? Y luego, con humildad y confianza, encomienden su descanso a Jesús. Jesús, perdona mis faltas de hoy. Jesús, gracias por tu presencia constante. Jesús, protégeme durante la noche. Jesús, que al despertar mañana, lo primero que haga sea pronunciar tu nombre otra vez. Esta práctica nocturna los ayudará a crecer en conciencia de la presencia de Dios y a comenzar cada día con mayor fervor. Quinto, y esto es muy importante, enseñen a sus hijos desde pequeños a invocar el nombre de Jesús. Una de las tragedias de nuestra época es que muchos niños crecen en hogares nominalmente católicos, pero sin una vida de fe real, sin experiencia del amor de Dios. Ustedes, padres y madres, son los primeros catequistas de sus hijos. Si quieren que sus hijos se mantengan en la fe cuando crezcan, si quieren protegerlos de las garras del enemigo en una cultura cada vez más hostil a Cristo, enséñenles desde pequeños el poder del nombre de Jesús. Cuando tengan pesadillas, no solo los consuelen con palabras humanas, oren con ellos, pronuncien el nombre de Jesús sobre su cuarto, enséñenles a invocar ese nombre cuando tengan miedo. Cuando enfrenten problemas en el colegio, cuando sean víctimas de bullying o cuando tengan dificultades académicas, enséñenles a recurrir a Jesús, no solo a las soluciones humanas. Crezcan juntos como familia en esta devoción
y verán cómo transforma no solo a los individuos, sino a toda la dinámica familiar. Ahora bien, hay algo que necesito aclarar porque sé que algunos pueden estar pensando, pero padre, eso suena muy repetitivo, muy monótono. ¿No es mejor hacer oraciones más elaboradas, más teológicas, más profundas? Déjenme responderles con una parábola. Imaginen a dos niños pequeños que se han perdido en un lugar grande y aterrador. Uno de ellos, muy inteligente, comienza a analizar la situación, a pensar en posibles soluciones, a elaborar un plan sofisticado para encontrar la salida. El otro, más simple, solo hace una cosa: grita: ¡Papá, papá, papá! ¿Cuál de los dos creen que el padre va a encontrar primero? El que lo llama, por supuesto. No porque el primero esté equivocado en su análisis, sino porque el segundo ha entendido lo esencial, que lo más importante no es tener un plan perfecto, sino mantener la conexión con el Padre que lo busca. Así somos nosotros, hermanos. Estamos perdidos en este mundo que muchas veces es confuso y aterrador, y Dios es nuestro Padre que constantemente nos busca. Podemos pasarnos la vida elaborando teologías complicadas, debates filosóficos, argumentos sofisticados, y todo eso tiene su lugar y su valor. Pero lo esencial, lo fundamental, es mantener esa conexión vital con Dios a través de la invocación constante del nombre de su Hijo. Jesús mismo nos enseñó esto cuando dijo: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La fe de los niños es simple, directa, confiada. Ellos no necesitan entender todos los misterios de la teología para amar a Dios. Simplemente lo aman, confían en Él, lo buscan. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando invocamos el nombre de Jesús con corazón sincero. Los místicos y santos, las personas que alcanzaron las cimas más altas de la vida espiritual, las que tuvieron experiencias místicas profundas de unión con Dios, todos ellos practicaron esta devoción al santo nombre. San Francisco de Asís quedaba extasiado cuando pronunciaba el nombre de Jesús. Muchas veces no podía terminar sus oraciones porque ese nombre lo sumía en contemplación profunda. Santa Bernardita la vidente de Lourdes repetía constantemente el nombre de Jesús durante sus éxtasis. El Padre Pío, ese gran santo del siglo XX, enseñaba a sus hijos espirituales a invocar constantemente el nombre de Jesús como protección contra el enemigo. La Madre Teresa de Calcuta exhortaba a sus hermanas a tener siempre en los labios y en el corazón el santo nombre. ¿Por qué? Porque todos ellos habían descubierto por experiencia propia lo que yo les estoy compartiendo hoy, que en ese nombre reside un poder sobrenatural que transforma vidas, que santifica almas, que derrota al enemigo. Pero quiero ir todavía más lejos en esta enseñanza. Necesito hablarles de algo que muchos desconocen o no aprecian lo suficiente. El poder del nombre de Jesús se multiplica exponencialmente cuando se invoca en comunidad, cuando se ora en común acuerdo con otros creyentes. Jesús mismo nos dio esta promesa: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Escucharon eso? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. No dijo simplemente donde estén reunidos, sino específicamente en mi nombre. Eso significa que cuando los cristianos se reúnen específicamente para invocar el nombre de Jesús, para orar en ese nombre, para alabar ese nombre, Cristo se hace presente de una manera especial y poderosa. Por eso la oración en familia es tan importante, la oración en grupos de oración, la oración comunitaria en la parroquia. Les voy a contar algo que experimenté en un retiro que prediqué hace algunos años. Éramos cerca de 200 personas reunidas en una capilla para una noche de adoración eucarística. Después de un tiempo de silencio contemplativo ante el Santísimo, yo invité a todos a que comenzáramos a invocar el nombre de Jesús en voz alta, todos juntos. Al principio, algunas personas se sentían un poco cohibidas, pero poco a poco todos comenzaron a pronunciar ese nombre: Jesús, Jesús, Jesús. El sonido de 200 voces invocando ese nombre bendito llenó la capilla de una manera indescriptible. Y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Algunas personas comenzaron a llorar, liberando años de dolor acumulado. Otras levantaron sus manos en gesto de alabanza, sintiendo una alegría desbordante. Algunas cayeron de rodillas, abrumadas por la presencia de Dios. Fue uno de esos momentos de gracia colectiva donde el cielo y la tierra se tocan, donde la presencia de Dios es tan tangible que nadie puede negarla. Después del retiro, muchas personas me compartieron testimonios impresionantes. Una mujer me contó que había ido a ese retiro con la intención de suicidarse al regresar a su casa. Tenía todo planeado, pero durante esa invocación colectiva del nombre de Jesús, sintió como si alguien le quitara un peso enorme de los hombros.
El deseo de morir desapareció completamente y fue reemplazado por un deseo intenso de vivir, de darle a Dios una oportunidad en su vida. Otro hombre que había estado alejado de la iglesia durante 30 años por un resentimiento contra un sacerdote que lo había tratado mal, sintió que su corazón de piedra se convertía en corazón de carne. El perdón que había sido imposible durante décadas se hizo posible en esos minutos de oración comunitaria. Una pareja que estaba al borde del divorcio decidió darle una última oportunidad a su matrimonio. Todo esto, hermanos, por el poder del nombre de Jesús invocado en comunidad. Por eso les hago un llamado urgente. Si todavía no lo están haciendo, busquen una comunidad de oración donde puedan experimentar esto. Puede ser un grupo de oración carismático, puede ser un grupo de lección divina, puede ser un círculo de oración del rosario, puede ser cualquier reunión de cristianos que se junten específicamente para orar, pero no se queden solos en su fe. El cristianismo no es una religión individualista, es una religión comunitaria. Necesitamos unos de otros, nos fortalecemos mutuamente, crecemos juntos. Y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, cuando invocamos ese nombre en común acuerdo, el poder que se desata es infinitamente mayor que la suma de nuestras oraciones individuales. Es un poder sinérgico, multiplicador, que hace temblar al infierno porque el enemigo sabe que no puede vencer a una comunidad unida en Cristo. Y ahora, hermanos, quiero llevarlos a un nivel aún más profundo de comprensión. Necesito hablarles de algo que está en el corazón mismo de nuestra fe católica. El nombre de Jesús está inseparablemente unido al misterio de su cruz. No podemos invocar ese nombre pretendiendo solo sus beneficios, solo su poder protector, solo sus bendiciones, sin aceptar también su cruz. Jesús mismo nos lo dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. No hay cristianismo sin cruz, no hay Pascua sin Viernes Santo, no hay resurrección sin crucifixión. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando no solo al Señor glorioso que reina a la derecha del Padre, sino también al Cordero inmolado, al siervo sufriente que cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que el poder del nombre de Jesús no nos exime del sufrimiento, no nos promete una vida fácil sin problemas ni dificultades. Lo que nos promete es su presencia en medio del sufrimiento, su gracia para transformar ese sufrimiento en algo redentor, su fuerza para perseverar cuando todo parece perdido. San Pablo lo experimentó en carne propia. Él tenía lo que él llama un aguijón en la carne, algún tipo de sufrimiento, dificultad que lo atormentaba. 3 veces pidió al Señor que se lo quitara. Y la respuesta de Jesús fue esta: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Pablo no fue liberado de su sufrimiento, pero fue fortalecido para llevarlo de tal manera que ese sufrimiento se convirtió en fuente de bendición, no solo para él, sino para todos los que él evangelizaba. Conozco a muchas personas que sufren enfermedades crónicas, dolores constantes, situaciones difíciles que no tienen solución humana y que han aprendido a invocar el nombre de Jesús no para escapar de su cruz, sino para poder llevarla con dignidad y fe. Una señora anciana de mi parroquia, que sufre de artritis severa y vive sola porque sus hijos están en otro país, me dijo una vez algo que jamás olvidaré. Padre, cada mañana cuando me despierto con dolor, lo primero que digo es: Jesús, acepto este dolor por amor a ti. Úsalo para la salvación de las almas. Y algo maravilloso sucede. El dolor no desaparece, pero ya no me destruye. Se convierte en mi ofrenda diaria, en mi manera de participar en tu cruz. Hermanos, esa señora anciana ha comprendido algo que muchos jóvenes sanos no entienden todavía. Ha comprendido el poder redentor del sufrimiento unido a Cristo a través de la invocación de su nombre. Esto es cristianismo auténtico, no la versión aguada y superficial que a veces se predica hoy en día, esa falsa teología de la prosperidad que promete riqueza y salud a todos los que tengan suficiente fe. No, hermanos. El verdadero cristianismo es el camino de la cruz, pero es una cruz que se lleva con alegría porque sabemos que después de la cruz viene la resurrección. Es una cruz que se hace ligera porque la llevamos con Jesús, no solos. Cuando invocamos el nombre de Jesús en medio de nuestro sufrimiento, no estamos pidiendo un milagro mágico que haga desaparecer todos nuestros problemas. Estamos pidiendo la gracia de poder ver nuestro sufrimiento con los ojos de Dios, de poder darle un sentido redentor, de poder unirlo al sufrimiento de Cristo para la salvación del mundo. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar de algo muy importante. En medio de todo lo que les he compartido sobre el poder del nombre de Jesús, no quiero que piensen que esto es algo automático, algo que funciona como una máquina donde pones una moneda y sale el producto deseado. No, la fe no funciona así.
Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones que responde mecánicamente a nuestras invocaciones. Dios es una persona infinitamente libre, infinitamente sabia, infinitamente amorosa. Y como toda relación personal auténtica, nuestra relación con Dios implica misterio, implica espera, implica confianza incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Habrá momentos en que invoquen el nombre de Jesús con toda su fe y no vean resultados inmediatos. Habrá momentos en que les parezca que Dios no los escucha, que está lejos, que no le importan sus problemas. En esos momentos, hermanos, es cuando más necesitan perseverar en la invocación de su nombre. No porque eso obligue a Dios a responder, sino porque esa invocación constante mantiene abierto el canal de comunicación entre ustedes y Él. Es como el niño pequeño que llama a su padre una y otra vez. El padre puede no responder inmediatamente por razones que el niño no entiende, puede estar ocupado en algo importante, puede estar esperando el momento oportuno, pero el niño sigue llamando porque confía en que eventualmente el padre responderá. Y el padre que ama infinitamente a su hijo jamás lo abandonará. Responderá en el momento justo, de la manera justa, aunque no sea necesariamente la manera que el niño esperaba. Así es Dios con nosotros. Nuestras oraciones nunca caen en el vacío. El nombre de Jesús, invocado con fe, siempre es escuchado en el cielo, siempre produce un efecto, aunque nosotros no lo veamos inmediatamente. Quiero compartirles una historia personal que ilustra esto perfectamente. Cuando era un joven seminarista, tuve una crisis de fe muy fuerte. Dudaba de la existencia de Dios, dudaba de mi vocación, dudaba de todo. Durante meses estuve en una noche oscura del alma, como la llama San Juan de la Cruz. Sentía que mis oraciones rebotaban en el techo, que Dios se había alejado, que todo era una ilusión. Estuve a punto de abandonar el seminario, pero mi director espiritual, un anciano sacerdote muy sabio, me dio un consejo simple. Hijo, me dijo, aunque no sientas nada, aunque te parezca que Dios no está ahí, sigue invocando el nombre de Jesús. No necesitas sentimientos, solo necesitas fe del tamaño de un grano de mostaza. Dile simplemente, Jesús, aunque no te sienta, creo que estás ahí. Aunque no te vea, confío en ti. Jesús, si existes, muéstrate. Y eso hice, hermanos, durante meses, mecánicamente, sin sentir absolutamente nada, seguí invocando ese nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Y entonces, cuando ya ni siquiera esperaba una respuesta, cuando había aceptado vivir en esa sequedad indefinidamente, sucedió. Una mañana, durante la misa, en el momento de la elevación de la hostia, algo se rompió dentro de mí. No puedo explicarlo con palabras adecuadas. No fue una visión, no fue una voz audible, fue simplemente una certeza absoluta que inundó mi ser. Dios existe, Jesús es real, esto es verdad. Y con esa certeza vino una paz tan profunda, una alegría tan intensa, que comencé a llorar allí mismo en el altar. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Desde ese día nunca más he dudado de la existencia de Dios, aunque he tenido muchos otros desafíos y luchas en mi vida sacerdotal. Y todo comenzó con la simple obediencia de seguir invocando el nombre de Jesús, incluso cuando parecía inútil, incluso cuando no sentía nada. Hermanos, la perseverancia en la oración es absolutamente esencial. No se rindan. Sigan invocando ese nombre bendito, incluso cuando les parezca que nada sucede. Dios está trabajando en ustedes de maneras que no pueden ver ni entender todavía. Ahora quiero hablarles de otra dimensión del poder del nombre de Jesús que es particularmente relevante en nuestro tiempo. Vivimos en una era de comunicación instantánea, de información constante, de bombardeo mediático permanente. Nuestras mentes están saturadas de ruido, de imágenes, de palabras, de estímulos que nos llegan desde todos los ángulos a toda hora del día. Y en medio de ese ruido ensordecedor hemos perdido la capacidad de estar en silencio, de escuchar la voz suave de Dios que habla en lo profundo de nuestro corazón. Nuestras mentes están constantemente agitadas, saltando de un pensamiento a otro, incapaces de concentrarse, incapaces de estar quietas. Y esa agitación mental es terreno fértil para la acción del enemigo, que se aprovecha de nuestra dispersión para sembrar pensamientos negativos, tentaciones, dudas, ansiedades. La invocación del nombre de Jesús es un ancla que puede estabilizar nuestra mente agitada. Cuando repetimos ese nombre con ritmo tranquilo, respirando profundamente, enfocando toda nuestra atención en ese único punto, estamos practicando lo que los padres del desierto llamaban nepsis, la vigilancia del corazón. Estamos creando un espacio interior de silencio donde Dios puede hablarnos. Es como cuando agitamos un vaso de agua turbia y luego lo dejamos quieto. Poco a poco la suciedad se asienta en el fondo y el agua se vuelve clara. Así es nuestra mente.
Cuando la quietamos a través de la invocación repetida del nombre de Jesús, todos esos pensamientos turbulentos se asientan y podemos ver con claridad, podemos escuchar la voz de Dios, podemos discernir lo que es verdaderamente importante de lo que es solo ruido sin sentido. Esto es especialmente importante para ustedes que viven vidas tan ocupadas, con 1000 responsabilidades, con agendas sobrecargadas, con el estrés constante del trabajo, la familia, las obligaciones. No tienen largas horas para dedicar a la oración contemplativa en un monasterio silencioso, lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí pueden hacer es aprovechar esos pequeños momentos a lo largo del día para invocar el nombre de Jesús y crear esos oasis de paz interior. Cuando están en el auto esperando en un semáforo, en lugar de revisar compulsivamente el celular o impacientarse por el tráfico, pronuncien el nombre de Jesús y respiren profundo. Cuando están en la fila del supermercado, cuando esperan al médico, cuando tienen 5 minutos libres entre una reunión y otra, usen ese tiempo para conectarse con Dios a través de su nombre. Van a descubrir que esos pequeños momentos acumulados a lo largo del día transforman completamente su estado interior. Les voy a dar un consejo práctico que a mí me ha ayudado enormemente. Cuando se sientan abrumados por pensamientos negativos, por preocupaciones que dan vueltas y vueltas en su cabeza sin encontrar solución, por esa ansiedad paralizante que a veces nos ataca, hagan esto. Siéntense en un lugar tranquilo si es posible, cierren los ojos y comiencen a respirar lenta y profundamente. Con cada inhalación digan mentalmente Jesús. Con cada exhalación digan confío en ti. Jesús, inhalan. Confío en ti, exhalan. Repitan esto durante 10 o 15 minutos. Lo que van a experimentar es un aquietamiento gradual de su mente agitada. Los pensamientos seguirán viniendo, pero ustedes no se van a enganchar con ellos. Simplemente los van a dejar pasar, volviendo siempre a ese ritmo. Jesús, confío en ti. Esta práctica, tan simple que parece insignificante, tiene un poder extraordinario para restaurar la paz interior. Lo sé porque lo he practicado miles de veces en mi propia vida y lo he enseñado a innumerables personas que han encontrado en ella una fuente de sanación y fortaleza. Hay todavía otra dimensión del poder del nombre de Jesús que no puedo dejar de mencionar. Este nombre sagrado tiene poder no solo sobre los demonios, no solo sobre nuestros pensamientos y emociones, sino también sobre las circunstancias de nuestra vida, sobre las situaciones aparentemente imposibles que enfrentamos. En el Evangelio vemos repetidamente cómo Jesús tenía autoridad no solo sobre los espíritus malignos, sino también sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la misma muerte. Calmó tormentas con una palabra, sanó enfermos con un toque, resucitó muertos con una orden. Y ese mismo poder, hermanos, opera hoy cuando invocamos su nombre sobre nuestras situaciones imposibles. No estoy hablando de pensamiento mágico, ni de ley de atracción, ni de ninguna de esas modas de autoayuda que tanto se predican hoy. Estoy hablando de fe auténtica en el poder de Dios para intervenir en nuestra historia personal de maneras que superan las leyes naturales cuando Él lo considera apropiado. He visto con mis propios ojos situaciones económicas desesperadas transformarse después de que una familia consagrara sus finanzas al Señor, invocando su nombre sobre su negocio, sobre su trabajo. No porque Dios sea una máquina dispensadora de dinero, sino porque cuando le damos a Él el control de nuestras vidas, cuando confiamos en su providencia, Él abre caminos donde parecía no haberlos. He visto enfermedades graves desaparecer misteriosamente después de que el enfermo y su familia invocaran con fe el nombre de Jesús sobre esa enfermedad. No siempre sucede, porque Dios tiene sus razones que nosotros no siempre comprendemos, pero sucede con suficiente frecuencia como para saber que no son coincidencias. He visto relaciones rotas restaurarse, adicciones quebrantarse, situaciones legales complicadas resolverse favorablemente, todo después de una invocación persistente y confiada del nombre de Jesús. Pero atención, y esto es crucial, no estoy diciéndoles que Dios es un genio de la lámpara que concede todos nuestros deseos si frotamos la lámpara suficientes veces diciendo su nombre. No, Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Cuando invocamos el nombre de Jesús sobre nuestras situaciones, lo que realmente estamos haciendo es someternos a su voluntad. Es decirle, Señor, yo quisiera que esta situación se resolviera de esta manera, pero sobre todo, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús mismo nos enseñó a orar así en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y Él mismo lo vivió en Getsemaní cuando oró, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la actitud correcta. Presentar nuestras peticiones a Dios con confianza, invocar su nombre sobre nuestras necesidades, pero siempre con la disposición de aceptar su respuesta, sea cual sea. Y ahora, hermanos míos,
Después de este largo recorrido por las profundidades del misterio del santo nombre de Jesús, quiero llevarlos a la cumbre de esta enseñanza. Quiero revelarles el secreto último, la razón más profunda por la cual este nombre tiene tanto poder. No es solo porque es el nombre del Hijo de Dios, no es solo porque en él reside toda la autoridad del cielo y de la tierra, es porque este nombre expresa el corazón mismo de quién es Dios para nosotros. Jesús, recuerden, significa Dios salva. Cada vez que pronunciamos ese nombre estamos proclamando la verdad fundamental de nuestra fe, que Dios no nos ha abandonado en nuestro pecado y miseria, que Él ha venido personalmente a salvarnos, que su amor por nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a morir para rescatarnos. Ese nombre es la síntesis de todo el Evangelio, de toda la buena nueva, de todo el plan de salvación de Dios. Por eso el enemigo lo teme tanto. Por eso los demonios huyen despavoridos cuando ese nombre es pronunciado con fe, porque ese nombre les recuerda su derrota definitiva en la cruz del Calvario. Les recuerda que Cristo, por su muerte y resurrección, destruyó el poder que ellos tenían sobre la humanidad. Les recuerda que su reino de tinieblas está condenado a desaparecer y que el reino de Dios está establecido para siempre. Cada vez que un cristiano pronuncia el nombre de Jesús con fe, es como una campana que resuena en todo el universo espiritual, anunciando la victoria de Cristo y la derrota del mal. Es un golpe mortal al orgullo satánico, un recordatorio de que ellos son los perdedores y Cristo es el vencedor. Por eso reaccionan con tal violencia, por eso se retuercen de dolor, por eso huyen aterrorizados. No pueden soportar ese nombre porque les quema como fuego, porque les hiere como espada, porque les destruye como la luz destruye las tinieblas. Hermanos, ¿se dan cuenta del arma que tienen en sus manos? ¿Comprenden ahora por qué les he dedicado todo este tiempo a explicarles el poder del nombre de Jesús? No es un tema más de teología abstracta, no es una devoción opcional que algunos practican y otros no. Es la clave de la victoria espiritual en nuestra vida. Es la diferencia entre vivir como esclavos del pecado y del miedo o vivir como hijos libres de Dios. Es la diferencia entre ser víctimas pasivas de los ataques del enemigo o ser guerreros espirituales que pelean y vencen en el poder de Cristo. Todo depende de si tomamos en serio esta enseñanza, si la aplicamos en nuestra vida diaria, si hacemos del nombre de Jesús nuestra arma constante, nuestro refugio seguro, nuestra fuente de fortaleza. Y aquí quiero hacer una pausa para dirigirme especialmente a aquellos de ustedes que están pasando por momentos particularmente difíciles en este momento. Sé que algunos están escuchándome con el corazón roto, tal vez acaban de perder a un ser querido, tal vez están enfrentando una enfermedad terminal, tal vez su matrimonio está destruido, tal vez sus hijos están perdidos en las drogas o en estilos de vida destructivos, tal vez ustedes mismos están atrapados en alguna adicción que parece imposible de romper. A ustedes les digo con toda la autoridad de mi ministerio sacerdotal y con todo el amor de mi corazón, no se rindan. No permitan que el enemigo les convenza de que su situación no tiene solución, de que Dios los ha abandonado, de que es demasiado tarde para ustedes. Eso es mentira del infierno. La verdad es que Jesús está más cerca de ustedes en este momento de lo que jamás han estado, esperando que lo invoquen, que le abran su corazón, que le den permiso para obrar en su vida. Háganlo ahora mismo, donde quiera que estén. No esperen a sentirse mejor, no esperen a que las circunstancias cambien, no esperen a tener ganas de orar. Háganlo ahora, en este momento. Pronuncien ese nombre bendito, Jesús. Díganlo en voz alta si pueden, o en su interior si están en un lugar público. Jesús, necesito tu ayuda. Jesús, estoy destrozado. Jesús, no puedo más. Jesús, sálvame. No necesitan palabras elegantes, no necesitan teología sofisticada. Solo necesitan esa invocación sincera que brota de un corazón necesitado. Y Él responderá, se los prometo, tal vez no de la manera que esperan, tal vez no en el tiempo que quisieran, pero responderá, porque Él es fiel. Él nunca abandona a los que lo buscan. Él jamás rechaza a un corazón contrito y humillado. Les voy a dejar una práctica concreta para esta semana que comienza. Les desafío a que durante los próximos 7 días se comprometan a invocar el nombre de Jesús al menos 100 veces cada día. Sí, escucharon bien, 100 veces. Sé que suena como mucho, pero no lo es. Si lo distribuyen a lo largo del día, son menos de 10 veces por hora si están despiertos 16 horas. Es completamente factible. Pueden llevar la cuenta en un papel o simplemente hacerlo cuando se acuerden, confiando en que llegarán a ese número. Lo importante no es la cantidad exacta,
sino el compromiso de hacer de este nombre una presencia constante en su día. Y cuando terminen la semana, evalúen cómo se sienten. ¿Ha cambiado algo en su interior? ¿Han notado diferencias en su manera de enfrentar las situaciones? ¿Se sienten más en paz, más conectados con Dios? Estoy seguro de que la respuesta será sí. Y no lo hagan solos. Inviten a sus familias a hacer esto juntos. Que sea un proyecto familiar invocar el nombre de Jesús 100 veces al día. Pueden hacerlo en la mañana durante el desayuno 10 veces. Pueden hacerlo en el autocamino al trabajo o al colegio otras 10 veces. Pueden hacerlo antes de cada comida, antes de acostarse, cada vez que pasan por una imagen sagrada en la casa. Conviertan su hogar en un santuario donde ese nombre resuena constantemente. Van a ver cómo cambia la atmósfera espiritual de su casa. Van a notar cómo disminuyen los conflictos, cómo aumenta el amor, cómo se fortalecen los vínculos. No es magia, es simplemente que están invitando a Cristo a ser el centro de su vida familiar. Y donde está Cristo, ahí está la paz, ahí está el amor, ahí está la bendición. Hermanos míos queridos, estamos llegando al final de este tiempo que hemos compartido juntos y mi corazón está lleno de gratitud a Dios por permitirme ser instrumento para transmitirles esta enseñanza tan importante. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles una última reflexión. Todo lo que les he compartido hoy no vale nada si ustedes no lo ponen en práctica. Pueden encontrar esta enseñanza interesante, pueden estar de acuerdo intelectualmente con todo lo que he dicho, pueden hasta compartirla con otros, pero si no la viven, si no la incorporan a su rutina diaria, si no hacen del nombre de Jesús su compañero constante, entonces habremos perdido nuestro tiempo. El conocimiento espiritual que no se traduce en práctica es estéril. Es como alguien que lee recetas de cocina todo el día, pero nunca cocina nada. ¿Seguirá teniendo hambre por más que conozca todas las recetas del mundo? Así que les hago un llamado urgente, casi un ruego. Tomen esta enseñanza en serio. No la dejen pasar como una más entre tantas charlas espirituales que han escuchado a lo largo de su vida. Esta es una cuestión de vida o muerte espiritual. Estamos en guerra, hermanos, aunque muchos no lo quieran reconocer. Hay un enemigo real que busca destruirnos, a nosotros y a nuestras familias. Ese enemigo no descansa. No se toma vacaciones, trabaja incansablemente para separarnos de Dios y conducirnos a la perdición eterna. Y la única manera de vencerlo es con las armas espirituales que Cristo nos ha dado. La principal de esas armas es su propio nombre. No lo desperdicien, no lo olviden, no vuelvan a su rutina habitual como si nada hubiera cambiado. Permitan que este mensaje transforme su vida a partir de hoy. Quiero también invitarlos a que compartan este mensaje con otros. Vivimos en un tiempo donde millones de personas están sufriendo, perdidas, sin esperanza, buscando respuestas en lugares equivocados. ¿Cuántos están pagando fortunas a psicólogos, a terapeutas, a gurús de autoayuda, buscando esa paz interior que solo Cristo puede dar? ¿Cuántos están intentando llenar el vacío de su alma con dinero, con sexo, con poder, con reconocimiento, sin darse cuenta de que ese vacío tiene la forma de Dios y solo Dios puede llenarlo? Ustedes que han recibido este mensaje tienen la responsabilidad de compartirlo. No con arrogancia, no con actitud de superioridad, sino con humildad y amor, simplemente contando lo que han experimentado, compartiendo lo que el nombre de Jesús ha hecho en su propia vida. Y si este mensaje les ha tocado el corazón, si sienten que Dios les ha hablado a través de estas palabras, les invito a que se suscriban a este canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe y su vida espiritual. No lo hago por vanidad personal ni por aumentar números de suscriptores. Lo hago porque genuinamente me preocupa el estado espiritual de tantas almas que están a la deriva en este mundo confuso y caótico. Si puedo ser un instrumento para llevar, aunque sea a una persona más cerca de Cristo, mi vida sacerdotal tiene sentido. Así que los invito a que caminen conmigo en este peregrinaje de fe, a que sigamos aprendiendo juntos, creciendo juntos, fortaleciéndonos mutuamente en el amor de Dios. Recuerden, el camino de la fe no es un camino solitario. Necesitamos una comunidad, necesitamos hermanos y hermanas que caminen a nuestro lado, que nos levanten cuando caemos, que celebren con nosotros nuestras victorias, que lloren con nosotros nuestras derrotas. Este canal, estas enseñanzas son una manera de construir esa comunidad, de estar conectados aunque físicamente estemos en lugares diferentes. Cada vez que subo un nuevo video, estoy pensando en ustedes, estoy orando por ustedes, estoy pidiendo a Dios que me dé las palabras justas que necesitan escuchar. Así que
Los invito a que seamos parte de esta familia espiritual que se sostiene mutuamente en la oración y en el amor de Cristo. Ahora quiero terminar con una oración. Donde quiera que estén, si pueden, pónganse de pie o arrodíllense. Si están conduciendo, obviamente no lo hagan, pero al menos eleven su corazón a Dios. Vamos a invocar juntos el santo nombre de Jesús y vamos a pedirle que este mensaje se convierta en realidad transformadora en nuestra vida. Repitan conmigo en su corazón o en voz alta si pueden. Jesús, gracias por tu nombre bendito. Gracias porque en ese nombre hay poder para salvar, para liberar, para sanar, para transformar. Perdóname por todas las veces que he pronunciado tu nombre en vano, sin reverencia, sin amor. A partir de hoy, quiero que tu nombre sea mi compañero constante, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en la debilidad, mi luz en la oscuridad. Jesús, protégeme de todo mal. Jesús, líbrame de las ataduras del pecado. Jesús, sana mis heridas. Jesús, restaura mi familia. Jesús, dame un corazón que te ame de verdad. Que tu nombre esté siempre en mis labios y en mi corazón. Amén. Hermanos, los dejo con mi bendición sacerdotal y con todo el amor de mi corazón. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que el poder del santo nombre de Jesús los proteja de todo mal y los conduzca por el camino de la santidad. No olviden lo que hemos compartido hoy. No dejen que estas palabras se las lleve el viento. Póngalas en práctica, vívanlas, hagan de ellas el fundamento de su vida espiritual. Y recuerden siempre, en el nombre de Jesús hay victoria, hay libertad, hay vida abundante. Ese nombre es su herencia, su tesoro más precioso. Úsenlo con fe, con amor, con reverencia y verán maravillas en su vida. Los amo en Cristo. Hasta pronto y que Dios los bendiga abundantemente. Jesús, confío en ti. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sálvanos. Amén.